las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Na, 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 La situación económica le llevó control a mi vida. No tenía empleo, tenía deudas. La delincuencia me invitó a participar en su grupo. Fue mi única salida. Estás en Guerreros de Dios, no le cambies. Bienvenidos amigos a su programa Guerreros de Dios. Hoy tenemos un programa especial, un programa muy fuerte. Por estar en prisión, las drogas secuestraron a mis hijos. ¿Qué estás haciendo tú, papá, en estos momentos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde los tienes? ¿Qué les das? Tienes que tener mucho cuidado. ¿A dónde van tus hijos? ¿Qué escuchan? ¿Qué quieren? Porque las drogas, la delincuencia, el alcohol, la prostitución y todo lo que se llame delincuencia lo pueden distraer. El día de hoy tenemos una gran invitada, una persona maravillosa que nos acompaña. Ella es la licenciada Marisela Velasco Fernández. ¿Cómo estás, Marisela? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en Guerreros de Dios. Ella es especialista en inteligencia emocional, aparte de psicóloga familiar y en la educación. Así es, muchísimas gracias, es un placer acompañarte en este programa tan interesante y bueno, pues demos inicio. Demos inicio a un tema muy delicado, delincuencia organizada. Delincuencia organizada. ¿Tu familia está organizada? ¿Tu colonia está organizada? ¿Tu ciudad, tu estado está organizado? La delincuencia sí está organizada. ¿Tú tienes organizado tu vida familiar, tu persona? ¿Tú has pensado que algún día puedes perder a tus hijos? ¿Que se los robe el alcohol, las drogas? Hay muchos factores y muchas consecuencias que puede tener. Marisela, ¿qué nos puedes decir sobre ese tema? Porque realmente la familia es el factor principal para que el hijo no caiga en las drogas, prostitución, adicciones, alcoholismo. Así es. Bueno, pues hay varios detonantes en los que la familia influye definitivamente. En la familia, acuérdense que es donde se gestan los valores, los principios, es donde les enseñamos a nuestros hijos las formas de pensar en un futuro. Entonces, hay varios detonantes donde la familia podemos hacer cosas muy interesantes para que nuestros hijos no incurran en la delincuencia en general, en las drogas, el alcohol, etcétera. Me gustaría empezar explicando algunos de ellos. Uno, por ejemplo, es las actitudes que tienen algunos padres con sus hijos de forma muy violenta, negligente, agresiva. Cuando los papás agreden a los hijos, hay varios tipos de violencia. Por ejemplo, una es la psicológica con humillaciones, insultos, apodos. Otra es la física, muchos golpes. Esto genera un ambiente muy fuerte en casa. Entonces, cuando son adolescentes, tienen un gran riesgo de que los chicos se vayan, para escapar de esa realidad, se vayan, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, a la prostitución. Así es, amigos. Si tú no estás atento, en cualquier rato, tu hijo se va. Si tú estás peleando con tu esposo, con tu esposa, tu hijo agarra un camino, se va con los amigos, no sabes qué tipo de amigos, y busca un refugio.
Así es. De hecho, lo que acabas de decir, me gustaría puntualizar que hay violencia directa e indirecta. La directa es la que todos conocemos cuando tú ejerces violencia directamente con tus hijos, pero la indirecta que les afecta igual es cuando tú estás violentando a tu pareja o a otros hijos. O sea, no es directamente con uno, pero ellos están viviendo en el mismo ambiente, entonces les afecta igual. Porque al final tu hijo se esconde, tiene temeroso, se hace miedoso, te escucha y pensamos que no nos escucha y los padres se ponen a pelear, a gritar en delante de ellos y para ellos ya es normal. Entonces su hijo cuando crezca puede ser que para él sea normal. Así es, eso es lo que aprenden, Daniel. Lo que aprenden es que como están viendo que en su casa es normal ser violento, entre comillas normal, ¿qué pasa? Cuando ellos tienen un problema lo resuelven de la misma forma, siendo violentos. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo los formamos. Hay 3 detonadores de los que carece un agresor, vamos a decir. Cuando una persona violenta a su hijo es porque carece de 3 habilidades. Una es falta de solución de problemas de manera pacífica. O sea, como no me haces caso, entonces tengo que llegar a insultarte, a gritarte, a golpearte. No sabes solucionarlo de manera pacífica. Una pregunta para que los papás entiendan. El niño pueden decir ellos que es un berrinchudo, no le hacen caso, no lo tomen en cuenta y el niño puede ser agresor. A ver, el niño por ejemplo, yo papá, yo no le hago caso a mi niño, está haciendo berrinche y dicen, está berrinchudo, pero es un factor de falta de, ¿no? Sí, o sea, el niño que hace berrinche es para llamar la atención. Entonces al niño le tenemos que dar la atención, pero de manera positiva. Si nosotros le prestamos atención al berrinche, pues va a seguir haciendo el berrinche. Pero si lo motivamos para que redireccione su comportamiento, el niño va a cambiar. Aquí la clave es que el papá sepa solucionar el problema de manera pacífica, no con golpes, no con gritos. Esa es una. La otra, que el papá tenga autocontrol. O sea, que cuando está muy enojado, muy frustrado porque su hijo no lo obedece o no cumplió la expectativa que el papá tenía en la cabeza, entonces en vez de golpearlo pueda controlarse, porque hay un efecto cuando nos enojamos, cuando estamos frustrados, hay un efecto que Daniel Goleman le llama que estamos secuestrados por nuestras emociones. Esto es que no puedes pensar, te bloqueas, por eso dices o haces cosas que cuando te tranquilizas te arrepientes, porque todo lo que haces es con la pura emoción, no con el pensamiento. Entonces, una persona con falta de autocontrol puede llegar incluso hasta matar, y más si tiene encima alcohol y drogas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los 2 padres no se controlan, los 2 son drogadictos? ¿Qué esperamos? No, pues un verdadero caos en casa y al niño le va a afectar muchísimo, va a traer una ansiedad terrible y la puede manifestar de diferentes formas. Una de ellas puede tener bajo rendimiento académico, otra falta de concentración, otra ser un niño muy hiperactivo o muy hipersensible, esos niños que lloran de todo. Incluso puede tener conductas suicidas, ¿no? O sea, el ver esta dinámica familiar tan disfuncional le puede traer problemas al niño. Entonces, definitivamente, el autocontrol, que es una de las habilidades de la inteligencia emocional, es clave para que los padres no ejerzan violencia. Lo que debe de hacer una persona cuando está enojada es tranquilizarse. No solucionar el problema, no discutirlo en ese momento, sino tranquilizarse. ¿Cómo se tranquiliza? Nosotros les enseñamos una formulita bien sencilla a nuestros alumnos, que es 1 + 3 + 10, que sirve también para los adultos. 1 es tranquilízate y para. En ese momento me estoy enojando, para. 3 respiraciones lentas y profundas y cuenta hasta 10 o hasta el número que necesites. Nosotros les decimos, ¿no? O sea, la respiración te oxigena el cerebro y te ayuda a calmarte. Ahora sí, una vez tranquilo, vamos a abordar el problema. Entonces es solución de problemas, falta de autocontrol y la tercera es falta de empatía. Y una cosa que está pasando actualmente en la sociedad y que estamos viendo en todos los medios de comunicación es violaciones de niños, niños drogándose, la droga ya es legalizada, ya es normal. Todos esos tipos de factores los padres tienen que conocer, porque si no conocen realmente qué va a pasar, la sociedad se está destruyendo y nosotros mismos estamos destruyendo a la sociedad, porque al final nos estamos enfocando en cosas materiales como el celular, que al celular le tienen mucho cuidado de una otra manera, el niño está perdido en el celular, la televisión, los amigos, ya te invitan a una fiesta, te ofrecen, o sea, hay muchos medios ya.
Sí, definitivamente estamos viviendo en un mundo muy violento, o sea, basta comprender la televisión, el radio y qué escuchas, secuestros, extorsiones, robos, asaltos, y salimos de casa ya con estos conceptos, cargados de estos conceptos, llegas al trabajo, más el estrés, más el tráfico, o sea, todo lo que te va causando estrés en tu día a día, y llegas a tu casa y ya sin darte cuenta violentas a tu pareja, violentas a tus hijos, y ellos violentan en la escuela a sus compañeros, porque de alguna forma lo tienen que sacar. Normalmente los niños que ejercen violencia a sus compañeros en la escuela son niños que en casa son víctimas de violencia, por sus hermanos, por sus padres. Entonces tenemos que aprender a solucionar problemas, a autocontrolarnos, autorregularnos, sacar sí el enojo, sacar sí la frustración, pero de manera canalizada, de manera positiva, para que no te afecte a ti y que no afecte a tu familia, a tus hijos, y tener empatía. La empatía es aquella habilidad que, como decimos comúnmente, ponerse en los zapatos del otro, entender lo que el otro está sintiendo, comprenderlo para poderle ayudar. Esa parte nos falta mucho, esa conciencia social de entender que todos somos diferentes, pero no nada más en el físico, sino que también sentimos y pensamos diferente y por ende actuamos diferente. Entonces hay que respetar, hay que no juzgar, ¿sí? Hay que ponerse en esos zapatos de la otra persona para, sobre todo, el respeto, mucho respeto. No importa que tú y yo pensemos diferentes, pero te respeto. Puedo no estar de acuerdo contigo, Dani, pero te respeto. Y no por eso me voy a burlar de ti, te voy a insultar, te voy a criticar, te voy a poner apodos, porque entonces ahí el respeto se pierde. Está muy interesante lo que nos platica Marisela. Pues vamos a un corte y recuerden que regresando está aquí Cintia, una mujer que estuvo en prisión. No se vayan, están en Guerreros de Dios. Ahora le toca su turno a los apóstoles Felipe y Santiago. Se celebran el mismo día. Los evangelios nos proporcionan pocos pero certeros datos para describir la personalidad de cada uno de ellos. De Felipe sabemos que era de Betsaida, de oficio pescador. Fue él quien invita a Natanael o Bartolomé a sumarse al grupo de los seguidores de Cristo. Su nombre es griego y algo sabría de este idioma, puesto que algunos griegos que quieren entrevistarse con Jesús acuden a él. Muéstranos al Padre y eso nos basta, habría dicho Felipe a Jesús en la última cena, y nuestro Señor le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ha visto al Padre. También se recuerda la intervención de Felipe en el episodio de la multiplicación de los panes. Nuestro Señor lo interpela a propósito de cómo darle alimento a una muchedumbre compuesta por 5,000 varones. Ni 200 denarios de pan bastarían para darle un pedazo de este alimento a cada uno de los aquí reunidos, le responde Felipe. Sabemos que evangelizó Acaya. Su sepulcro se encuentra en ruinas en la zona arqueológica de Hierápolis, en Turquía. Por lo que respecta a Santiago, apodado el Menor para distinguirlo del hermano de Juan, a quien se recuerda como el Mayor, y cuyo sepulcro está en Compostela, España. Este Santiago el Menor es también reconocido como pariente del Señor. Su madre era hermana de la Virgen María.
De modo que Santiago es el heredero natural de la sede episcopal de Jerusalén, cuando Pedro opta por volverse un pastor itinerante. Santiago, como obispo de Jerusalén, preside el concilio que lleva este nombre. Se le recuerda como un judío fiel, tradicional, apegado a las costumbres de los mayores y a la cabeza del grupo de los judeocristianos, que fue tan característico en aquella primera generación apostólica. Fue perseguido y encontró la muerte en Jerusalén por orden del rey Agripa. Se venera la memoria de estos dos apóstoles el mismo día 11 de mayo. Únete al Club Santoral y recibe el Santoral del día en tu celular. Envía la palabra santo al 55213 y ayúdanos a seguir evangelizando. María Visión, iluminando al mundo. Bienvenidos amigos a Guerreros de Dios. Les recuerdo el tema: por estar en prisión, las drogas secuestraron a mi hijo. Imagínate a una madre soltera, que se va a buscar el pan y no encuentra trabajo, tiene deudas y sigue luchando, no le abren las puertas en ningún lado más que la delincuencia. Y ella decide integrarse a ese grupo y ser un halcón, alguien que informaba sobre la técnica o la organización que iban a hacer. El día de hoy tenemos a Cintia Lisset Cruz Virgen. Ella es una persona que estuvo en prisión, que se le fueron de la mano sus hijos y que en este momento está en la lucha día a día. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cintia, cuéntanos, porque el tema es muy fuerte. Tus hijos cayeron en las drogas, tú estabas en prisión. ¿Cómo se vive adentro en una prisión? Pues incómoda y mal. ¿Mal por qué? Porque pues todo por estar ahí de halcón cuidando, que no te tuercen, todo lo que pierde uno, la familia. Y al estar ahí en ese lugar, pues incómodo, porque no es lo mismo estar en tu casa que estar en prisión. ¿Cuál fue el detonante, Cintia, para que te atrapara? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cuándo decidiste tú meterte a esa organización? Pues cuando ya me las empecé a ver bien duras, que no tenía, soy madre soltera, no tenía lo necesario para sacar a mis hijos adelante, y en eso me ofrecieron ese trabajo y pues decidí meterme en que ser halcón, estar halconeando, vigilando, pues que estuvieran, en qué momento podían robar y en qué momento podían no hacerlo. ¿Cuánto te pagaban? Pues no me pagaban mucho, lo mínimo. ¿Tu conciencia cómo estaba en esos momentos? Porque también podemos decir que no estabas tranquila. No estaba tranquila. Pues mi conciencia estaba mal, de primero bien, yo decía, no, pues de aquí voy a salir, pero pues eso es lo peor que uno puede hacer, porque ¿a dónde nos vamos hasta allá? Marisela, los factores, como lo acabas de decir en el corte anterior, ¿no?
Así es, Cintia, pues bienvenida, un placer tenerte aquí en Guerreros de Dios, en este programa. Y bueno, quisiera que me dijeras cómo era la relación con tu mamá, con tu papá, qué ejemplo tenías de tu papá, por ejemplo, como tu experiencia en el ámbito familiar. Eso es lo que me gustaría que le compartieras al auditorio. Pues no tuve un buen ejemplo, al contrario, puros maltratos. O sea, va relacionado con el detonante que hablábamos en el bloque anterior. Tú fuiste una niña que sufrió mucha violencia, Sí. física y psicológica, Sí. Constantemente te insultaban, te golpeaban, y eso te llevó a las drogas. A las drogas. O sea, fue un detonante para que te empezaras a drogar. Ese fue mi refugio, que yo así lo vi, me refugié en las drogas, porque sí me olvidaba de todo y pues porque mi vida fue muy cruel. No tuve una buena infancia. Fíjate cómo, y fíjense, televidentes, cómo el factor de los padres, la desintegración familiar, hace grandes delincuentes. A lo mejor escuchar delincuencia organizada, a lo mejor muchos se asustan, pero realmente es una situación que está pasando todos los días, todos los días. Y ahora, en el caso de Cintia, pierde a sus hijos en las drogas por estar adentro. ¿Cómo se vive adentro en la cárcel? Porque tienes que ser fuerte para sobrevivir también. Pues sí, tiene que ser uno fuerte para poder sobrevivir, porque pues ahí estás y hay personas que te hacen daño. Tienes que, o sea, sin estarles ayudando, más bien lavarles su ropa. A la gente que no le caes, te tratan, te humillan mal. Y pues fue una vida muy cruel ahí adentro. Fíjense, en la cárcel también te humillan. Las cárceles de México están sobrepobladas. Ya no caben. ¿Qué hacemos con esta situación? Nosotros como padres tenemos que educar para jalar y no llenar esas cárceles, y los panteones están llenos, ya no hay lugar. Vamos a regresar con Cintia, y Cintia nos va a contar después qué pasó dentro y fuera de prisión. Vamos a una cápsula. ¿Cómo lo conozco? Porque él me ha dado fuerza, me da fortaleza, lo más grande de todo. Mi fe es grande. Cada día creo más porque sé que pronto me va a ayudar a salir. En el día tienes convivencias con las compañeras, cuando cae la noche, pues hay muchas que se enferman y eso lo sentimos cuando tienen algo, que las llevan al doctor y estamos pensando qué tendrá, cómo estará. Que les dé salud, que las ayude a salir de aquí, porque es muy feo vivir aquí. Cada día confío más en Dios, porque Él es el que me da fuerzas, y le pido que pronto me ayude a salir, que me dé mucha fortaleza. Siempre pienso en mis hijos. Yo decía que era religiosa, pero aquí he conocido más a Dios y quiero conocerlo cada día más y más. Pido por todas mis hermanas presas, por todo el mundo. Siempre lo hago cuando leo mi Biblia. Estudiamos la Biblia y estamos orando mucho por la familia, por todos. Solo Dios es el que nos ayuda a estar fuertes, a estar aquí, esperando nuestra salida. Y regresamos a Guerreros de Dios. ¿Cuántas mujeres actualmente están sufriendo dentro de prisión? La mayoría de mujeres son olvidadas por la familia, son rezagadas. Ahora, Cintia, cuando sales, ¿cómo te recibe la sociedad?
Pues no te recibe bien la sociedad porque se te quedan viendo, te tachan de una delincuente, una ratera, ahí viene la ratera, aguas con la delincuente y pues es muy mal, te dan un concepto muy mal y pues cosas que no son. ¿Para ti fue fácil conseguir trabajo, Cintia? No fue fácil, me las vi bien duras, porque en ningún trabajo siempre me pedían la carta, oye, que no, por robo, ya nos tachaban así de algo muy feo. Como que si ellos nunca hayan cometido un delito o un error. Marisela, ¿cómo ves? Sí, a mí me gustaría, Cintia, que nos platicaras al auditorio cómo era la relación de tus padres, porque vuelvo a insistir, la familia es crucial en formar mejores hijos, buenos ciudadanos, que respeten, responsables, con valores. Entonces me gustaría que les explicaras cómo era tu relación con tus padres. Pues mi relación con mis padres no era muy bien, con mi papá no era muy bien porque nunca recibí un cariño de él, un te quiero, un buenos días, al contrario, en vez de un te quiero mucho era un maltrato, un fajazo que me daba. ¿Él también se drogaba o...? No, él era alcohólico. Él era alcohólico. Es alcohólico todavía. ¿Y la comunicación que tenían era más bien pura violencia? O sea, no había una comunicación fluida. Sí, no, yo no tenía comunicación con él. La comunicación que yo tenía con él era pura violencia, puro maltrato, puros golpes. Fíjense que precisamente varios de los detonantes de las conductas delincuenciales es esto, carencia afectiva de los padres hacia los hijos, o sea, padres muy fríos, padres que están nada más como muy egoístas en ellos mismos y nunca le dicen a tu hijo te quiero, te amo, eres muy valioso, nunca le hacen ver sus fortalezas, que fue lo que te pasó a ti. Otras son malos ejemplos conductuales, o sea, cuando los padres, acuérdense que los padres somos un modelo para nuestros hijos, nos guste o no. Entonces, si tienes un padre alcohólico, un padre drogadicto, una mamá que está en la prostitución o que estén ya haciendo robos, secuestros y demás, pues tú estás viendo eso desde niño. Entonces, en ese ambiente estás creciendo y tienes un pésimo ejemplo. Entonces, ese es otro. Y la falta de comunicación entre padres e hijos, Dani, que hoy en día, bueno, se da muchísimo y en todos los niveles socioeconómicos. O sea, los papás están tan ocupados en su trabajo, con el estrés del día a día, los niños en sus clases extracurriculares, que no se dan, o en la televisión, o en los videojuegos que hablábamos, en el internet, que no se dan el tiempo de comunicarse con sus hijos. Y fíjate que hay una frase muy fuerte que todos conocemos que dice, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Si tú te casaste y quisiste tener hijos, hay que cuidarlos, porque ya buscamos o están buscando la escuela que lo tenga las casi 10 horas, que nada más pasan por él, te duermes y se acabó. Así es responsabilidad de los padres la educación de los hijos, no es de la escuela, es de los padres, la escuela apoya, pero quien forma en valores, en creencias, en principios, son los padres. Y cuando lleguemos allá con Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Yo te di tantos hijos, ¿qué hiciste con tus hijos? O sea, tú no le vas a decir, es que el antro lo deberían de haber cerrado a las 3 y no lo cerraban, es culpa del gobierno. No, pero tú pones límites, no importa que esté abierto toda la noche, tú pones límites con tus hijos, que ese es otro detonante, la falta de límites. Así es, vamos a un corte y vamos a regresar con Cintia, y aquí en el estudio está su hija Karen. Karen, una niña que entró en las drogas, que estuvo drogándose con cristal. La vas a conocer, no te vayas, estás en Guerreros de Dios.
Regresamos a Guerreros de Dios. Por estar en prisión, las drogas secuestraron a mis hijos. Un tema muy fuerte que estamos viviendo en la actualidad. Cintia, exinterna, presa en una cárcel, presa de un sentimiento, presa de un abandono de papá y mamá, presa del alcoholismo, presa de la economía, presa de que no tiene trabajo y la delincuencia le invita a trabajar, se hace halcón y ella empieza a dar el pitazo para poder robar, a ella la detienen. Pero mientras, ella tenía hijos. Y aquí tenemos y le damos la bienvenida a Karen Lisset Cruz Virgen. ¿Cómo estás, Karen? Bien, nerviosa. Sí, un poco nerviosa. Karen, vamos a platicar contigo. ¿Qué pasa cuando mamá estaba en prisión? ¿Qué sentía tu corazón? Pues sentía mucha tristeza porque no la tenía conmigo. ¿Qué le decías a tus amiguitos cuando estabas en la escuela y mamá no iba a tus eventos? Pues le decía que no estaba, que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque en un tiempo me llegué a avergonzar de ella de que estaba en la pena. ¿Tenías pena que se burlaran de ti? Sí. ¿Fuiste atacada por tus mismos compañeros porque mamá estaba en prisión? No, pero simplemente a mí me da tristeza ver que los demás iban a ver a sus mamás, pero a mí no me iban a ver. ¿Tú veías en la tribuna y siempre no veías a mamá? ¿Quién te acompañaba? Mi abuelita. ¿Qué recuerdos tienes de cuando tu mamá, antes de que se fuera a prisión? Pues de chiquita no recuerdo ningún tiempo ya más, solo más grande. ¿Llegaste a ir a ver la prisión? Sí. Cintia, ¿tú qué sentías cuando estabas dentro de la cárcel y tenías a tus hijos fuera? ¿Una prisión interna? ¿Qué sentía tu corazón? Pues mi corazón se sentía bien feo porque era un dolor al saber que ellos te iban y tú te quedabas ahí. Y una cárcel no eran, para mí no eran las cuatro paredes que tenía ahí, al contrario, la cárcel era allá afuera, mis hijos, el saber qué le están haciendo a mis hijos, si se encuentran bien, si están comiendo. Sentía un dolor muy feo. Cuando pensabas eso, y qué bien que lo dices, que la cárcel es allá afuera, se los dejabas a tu mamá, como dice Karen. ¿Cómo le hacías para sobrevivir y mantener a tus hijos? Pues sobreviví ahí adentro, empecé trabajando limpiando los baños, que me pagaban a la semana 12 pesos. Después fui subiéndome a otro, después de limpieza me fui a áreas verdes. Después de áreas verdes tuve el trabajo de la cocina para todas las compañeras darles de comer. Y por último que yo decidí vender duros y ganarme un dinero más para mí y para darle a mis hijos. Fíjense bien, 12 pesos a la semana, que dentro de una prisión 12 pesos son millones o maravillas, ¿sí o no, Cintia? Sí, 12 pesos, 15, 20 pesos para nosotros, wow, tenemos mucho dinero porque era una bendición esos 12 pesos que teníamos. 5 pesos, 1 peso era mucho para nosotros. Después de que estás vendiendo churros, me dices, ¿qué más hacías dentro de prisión? Pues iba a psicología, me iba a la iglesia cuando me sentía mal y veía a mis compañeras que ya se peleaban una por cualquier cosita porque quererles quitar sus cosas. Mejor yo me iba a la iglesia y pues le daba gracias a Dios que me ayudara. Cuando iba Karen a visitarte, tus hijos, ¿qué sentías? Sentía feo que se me partiera el corazón porque al momento de que ellos se iban, pues se agarraban llorando y era un feo llorándose. No, yo me quiero quedar con mi mamá. Hasta hubo un buen tiempo que no me fueron a visitar porque ellos mismos me los decían cuando yo tenía ya una llamada con ellos. No, mamá, no te vamos a ir a visitar porque tú no te vienes con nosotros y nos vamos mal. Y pues Hermosa, sí se siente feo. ¿Tú qué sentías en esos momentos cuando salías de ver a mamá o cuando te llamaba? Porque esperabas el día que mamá llamara, ¿verdad? Sí, yo siempre esperaba sus llamadas porque para mí el tiempo pasaba muy lento el que ella no estuviera conmigo. ¿Qué hablabas con mamá?
de que cuando se iba a venir con nosotros, que ya pasaba mucho tiempo para que ella no estuviera con nosotros, que yo y mis hermanos la necesitábamos mucho. ¿Pasabas navidades sin ella? Hasta la tercera Navidad nos llegó a nosotros. ¿Cómo? Nosotros estábamos con la familia y de repente ella llegó y yo sentí, así como me sorprendí de verla porque tenía mucho tiempo que no la vi. Y cuando la vi yo me quedé sorprendida porque ya no la vi en ese lugar tan feo que yo la veía. ¿Llegaste de sorpresa? Sí, ese día fue un 24 de diciembre que a mí me llegó la libertad. Gloria a Dios. Estaban haciendo un evento para la familia por el Navidad y me llamaron al área de gobierno y ya me presenté. La directora me dijo, bien, Cintia, te tengo una buena y una mala. Me dijo, ¿cuál quieres? Le dije, no, pues la mala. Pues la mala es de que tienes que ir a un consejo ¿cómo se llama? El de las mujeres. Ajá. Y la buena es de que te vas a comer el pavo con tu familia. Y pues me quedé así, que sí, que ya te vas a ir a tu casa, sales libre. No, pues salí corriendo y me fui a la terraza y grité, muchas gracias, ya me voy libre. Y pues me fui, no sé cómo le hice, pero pues llegué hasta con mi mamá. Con mi abuelita estaban ahí y fue el mejor regalo que me dieron y que yo les di a ellos. ¿Te dolió desprenderte también de la cárcel? Porque haces amigas, ¿no? Sí me dolió porque te acoplas ahí, es como otra familia, es muy diferente a tu familia directa, pero estás conviviendo con otra familia, es con otra familia que dormía en una habitación con 14 compañeras, dormían unas en el baño, yo dormía abajo de un pretín con mis cobijas y ahí me dormía. Oye, hermosa, ¿cómo caes en las drogas? ¿Quién te ofrece las drogas? Pues yo la primera vez que consumí una droga fue porque me daba mucha tentación al ver cómo mi mamá lo hacía. ¿Tu mamá lo hacía? Y a mí me dio mucha tentación y la primera vez que yo me drogué fue porque me enviciaron a las drogas. ¿Qué dijiste? Mamá lo hace, voy a ver qué se siente, ella lo hizo. ¿Y qué sientes? ¿Qué pues, fumabas? Yo consumía mucho cristal porque fue mi droga de impacto. Yo me sentía como si estuviera en otro mundo. Para mí yo sentía que ahí iba a resolver mis problemas. ¿Sentías que lo ibas a olvidar todo? Sentía que él me iba a ayudar. ¿Tú qué sentiste, Cintia, cuando te enteras que tu hija está drogándose? Pues muy feo, porque parte de eso fue culpa mía, porque yo me drogaba en delante de ellos y no le di un buen ejemplo, pero ahorita donde me encuentro en este lugar, ahí me han enseñado muchas cosas. Llegaste a un lugar. Pedí la ayuda a un centro de rehabilitación que me encuentro en una comunidad terapéutica que viene siendo Fortaleza de Vida, y ahí es donde me han enseñado muchos valores que yo no lo sabía. Fortaleza de Vida fue tu salvación. Fue mi salvación y le doy gracias a Dios que también fue la salvación de mi hija. ¿Estás en Fortaleza de Vida también? Sí, yo estoy en ese lugar igual. ¿Qué has aprendido? Aparte tu mamá está ahí contigo, te está acompañando. ¿Qué has aprendido? Principalmente lo que he aprendido es a valorar mucho a mi mamá, porque nos ha compartido la directora de ahí que el regalo más grande del mundo es nuestra madre, y a valorarme como mujer. ¿Qué le puedes decir a mami ahorita que está aquí contigo? Pues yo lo único que le quise decir es que la quiero mucho. ¿Tú qué le puedes decir a tu hija? Que yo también la quiero mucho y que pasamos por algo muy feo y que por eso estamos aquí y en ese lugar para salir adelante, y que nada ni nadie nos va a hacer volver a caer. Somos unas guerreras, como dice, guerreras de Dios, para salir bien adelante, y somos mujeres, como dice, una cabrona no es una cabrona que se siente fiera, una cabrona es que alza la mirada y se limpia las lágrimas y manda a la fregada todo. Bendito Dios. ¿Y tú ya estás bien? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Voy a estudiar a secundaria. Secundaria. Qué padre. ¿Y tú qué estás haciendo, Cintia, ahí? Yo ahorita ahí estoy trabajando mi encuentro de apoyo, soy la encargada que me quedo cuidando a todas las compañeras. Cuando se les ofrece algo, ahí tengo un trabajo, o sea, estoy bien. Ahí me han enseñado muchos valores, Cintia, y virtudes. Qué maravilloso
ver tantas niñas que estás ayudando, tú que te sentiste reflejada en ellas, y ahora tu hija, que también tu hija se está recuperando y que al final tu hija va a ayudar a muchas niñas. ¡Qué maravilloso! Sí, más que nada de ayudarnos y ayudar a nuestros hijos y a las personas que necesitan ayuda. Qué bonito, ¿verdad? Para mí, la verdad, darle las gracias a Cintia y a Karen por estar aquí en Guerreros de Dios. Aquí es su casa, María Visión. Aquí estamos para apoyar a todas esas personas que están perdidas en su momento, pero realmente está Dios, está María. Vamos a un corte y regresamos. No le cambien. Están aquí en Guerreros de Dios. Regresamos a Guerreros de Dios. Por estar en prisión, las drogas secuestraron a mis hijos. Estuvimos viendo el testimonio de Cintia, de Karen. ¿Cuál es el factor, papá? El factor descuido, el factor tiempo, el factor económico, el factor trabajo. Lo repito mucho, es una delincuencia. Ya no, para nosotros ya es normal escuchar esas palabras: droga, alcohol, prostitución. Ya no da miedo. ¿Cuáles son los factores, papá? En casa, ¿qué estás descuidando? A veces nosotros como papás se pelean, discuten, pero al que le pega es a tu hijo. Como a Cintia, que por no tener un acompañamiento de una pareja, por buscar la economía y la estabilidad de sus hijos, se hace halcón y víctima, porque fue una víctima de un papá y una mamá que no le dieron el seguimiento. Marisela. Así es, Dani. Bueno, pues definitivamente los papás tenemos una gran responsabilidad para formar a nuestros hijos. De nosotros depende su futuro. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? Queremos que sean personas, ciudadanos responsables, fuertes, con valores, que respetan, o queremos que acaben en la delincuencia. De nosotros depende. Aquí vimos un ejemplo, Dani, de cómo se siguieron los patrones. O sea, el papá de Cintia tenía esta carencia de afectividad, no tenía comunicación con ella, él era alcohólico, o sea, no la tenía, había mucha violencia en su casa, o sea, hubo una serie de factores que lo orillaron primero a las drogas y de las drogas al otro factor, ¿no? Y como su hija, como ella se drogaba enfrente de su hija y demás, ella lo veía, ella veía cómo su papá la golpeaba, luego su pareja, entonces como la hija repitió el mismo patrón. Seguimos patrones, pero ¿qué crees? Tú no estás destinado
a llevar ese patrón. Si ya primero, para cambiar o para romper ese patrón, ¿qué tienes que hacer? Ok, hay gente que se hace la víctima y dice, bueno, pues es que así me educaron a mí, entonces yo así educo a mis hijos. Si tú quieres educar de forma diferente a tus hijos, con más cercanía, con más comunicación, con límites efectivos y demás, pues lo que tienes que hacer primero es una autoconciencia de dónde estoy parado ahorita como papá, como familia, cómo estoy educando a mis hijos. Primero hacer conciencia de cómo estás, un análisis. Y si tú estás consciente de que no es la mejor forma o quisieras hacerlo de forma diferente, entonces ahora sí, pues estamos en la era de la información. Ya que te diste cuenta, ahora sí buscar ayuda. Y puede ser ayuda profesional si no puedes solo, hay muchos centros de ayuda, o buscar información. Pues ahora, Dani, hasta en la palma de la mano, gratis tenemos información. Quiero hacerte una pregunta muy clave también, es, ¿qué papá no dice? Le voy a dar lo que nunca tuve a mi hijo. Ah, sí, esa es una frase muy trillada, ¿no? Y desafortunadamente hay papás que dicen, eso que me hizo a mí mi papá o mi mamá, no lo voy a repetir cuando yo tenga hijos. Y paz, hasta lo mejoramos. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú tienes en tu mente. Pero si tú realmente quieres cambiar, bueno, uno, conoce cómo estás, el autoconocimiento, cómo estás en tu familia. Dos, encomiéndate a Dios y pídele mucha ayuda, que te dé la fuerza y voluntad. Y tres, prepárate. O sea, necesitas herramientas, no te van a caer así nada más. Otra de las cosas que también quiero comentarles, hay lugares de ayuda como el DIF, como centros de integración juvenil, las mismas parroquias. En las redes sociales hay mucha información. ¿Dónde te podemos encontrar a ti, Marisela? Bueno, nosotros tenemos un programa de radio en la estación Simplemente Supérate, que es en el 1480 de AM. Se llama Educando Niños Felices, y como le llaman mis radioescuchas, es una escuela de padres a domicilio. Entonces ahí les doy muchísimas herramientas de cómo hacerle, o sea, cómo educar a tus hijos sin violencia, cómo tener esta comunicación, cómo motivarlos, cómo cambiar su conducta. O sea, es cada semana, todos los jueves de 12 a 1 en el 1480 de AM, se llama Educando Niños Felices, en la estación Simplemente Supérate. Y para la gente que no lo puede escuchar, que está trabajando, etcétera, yo lo subo a la página de Hanson y ahí lo pueden descargar y oír cada semana el programa. La página es www.inteligenciaemocional.mx, www.inteligenciaemocional.mx. Y bueno, pues también tenemos un centro de inteligencia emocional donde trabajamos con la familia de forma integral. Trabajamos con programas para niños, para adolescentes, para papás, también en escuelas, damos mucha capacitación a maestros, y también en la parte empresarial también trabajamos. El teléfono de Hanson es 3640-4141. 3640-4141, y pues ahí estamos para servirles, Dani. Pero sí es crucial que se hagan de herramientas. Nadie nacimos sabiendo ser padres, y es la labor más importante y más difícil de todas. Entonces, pues hay que prepararse, hay que hacerse de herramientas si realmente quieres cambiar y darles lo mejor a tus hijos. Pues vamos a darles las gracias y vamos a ir a una cápsula, y ahorita regresamos aquí a Guerreros de Dios. A mi esposa, a casi 20 años, aún recuerdo como si fuese ayer. La tarde iba muriendo y comenzaba a oscurecer. Venía caminando despacio por la acera, y al verla de cerca mi alma quedó prisionera. Esbelto el talle, piel fina, ojos cafés maravillosos. Nunca antes, a lo largo de mi existir errante, contemplé cosa más hermosa. Luceros primorosos. A mi esposa. Regresamos aquí a Guerreros de Dios, mencionándoles el tema: por estar en prisión, las drogas secuestraron a mi hijo. Ahí tenemos las redes sociales, van a aparecer ahí en pantalla para que cualquier pregunta, cualquier duda, estamos aquí para servirles en Guerreros de Dios. Marisela, de verdad para mí es un honor que nos hayas acompañado, y de verdad la importancia
como papá atender al hijo. Aunque esté separado, los hijos no son los culpables. Y les vuelvo a repetir, tenemos cementerios llenos, ya no caben, y cárceles igual, llenas. Tenemos que educar desde niños para que esas cárceles, esos centros federales o estatales, no se llenen, porque hay una sobrepoblación. Y como dice Marisela, el factor, y lo repetimos y lo vamos a estar volviendo a repetir, porque es el papá el causante. Así es, Dani, son los papás. Yo quiero darles el mensaje que no importa lo que hayas hecho en el pasado, si quieres cambiar, nunca es tarde para ello. Prepárate, encomiéndate a Dios y lo vas a lograr. Estoy segura que lo vas a lograr. Y bueno, pues termino con la frase diciendo, para cambiar el mundo y vivir en paz, hay que educar en paz. O sea, si queremos vivir en paz, tenemos que educar en paz. Y la educación nos toca a nosotros los papás. Y comentarles también que nosotros como guerreros de Dios no defendemos la causa del preso, sino al ser humano que se equivocó. De hecho, pues acá está el cártel de Dios, ¿va? Nosotros vamos a organizar el cártel de Dios. Y como dice Marisela, hay que buscar ayuda. Hay lugares donde pueden apoyarnos, porque hay veces que la ignorancia de mucha gente, a veces por miedo, no nos acercamos a pedir ayuda. Porque a lo mejor pensamos que nos van a etiquetar, como decía Cintia, ¿no? A mí me etiquetaban. ¿Qué pasa con los que salen de la cárcel y no hay trabajo? O sea, buscan un trabajo, un oficio. Realmente tocan puertas, se desesperan. Y muchos, te lo digo y se los digo a las personas que nos ven, muchos vuelven a delinquir. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. O mucha gente que está dentro de las cárceles dice, pues de tener hambre afuera y me dan de comer adentro, me regreso, hago otra cosa para poder volver a llegar y tener un techo, una comida o una medicina o alguien que me escuche. Por eso es bien importante una atención en lo que piensas, en lo que dices y en lo que sientes, porque a veces también nuestras palabras pueden dañar. ¿De qué estás preso? ¿De qué te sientes preso? Tenemos que cambiar a la sociedad. No, la sociedad no puede cambiar. Tenemos que cambiar nosotros para reestructurar una nueva vida a un ser que viene, que nosotros decidimos traerlo, educarlo y formarlo. Así es. Así es, Dani. Y bueno, pues agradecerte. Es un gran programa y un gran proyecto esto que tienes de Guerreros de Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Y invitar a todos los papás, pues ahora sí, a echarles ganas y a prepararse y hacer pues todo lo posible por formar mejor a sus hijos. Acuérdense, de nosotros depende, no está en nadie más. Es de nosotros la responsabilidad de formar a nuestros hijos por el buen camino o por el mal camino. ¿Quieres hijos felices y exitosos? Entonces, vámonos por el buen camino. Muchas gracias. Nos vemos todos los miércoles a partir de las 4:30. Están en Guerreros de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.